A continuar vamos a responder la pregunta o a terminar de responder la pregunta que ayer nos hicieron referente a el tema de la imposición de manos, que si era bíblico o que por qué se imponía manos, ¿sí? Entonces vamos a analizar la importancia de la imposición de manos y habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que a través de la imposición de manos, déjenme cambio acá la música de fondo, la canción de fondo, habíamos dicho que a través de la imposición de manos hay transferencias, o sea, Dios usa ese método para transferir a aquella persona sanidad, para transferir a aquella persona unción, para transferir a aquella persona autoridad. Eso se logra a través de la imposición de manos. Pero es claro que también nos deja dicho que en su mayoría la persona que impone manos debe tener un alto grado espiritual, por así decirlo, es decir, debe tener una intimidad con el Señor, debe estar preparado para hacerlo, porque así como a través de la imposición de manos se transfiere ya todo lo que acabamos de decir, unción, autoridad, o se comisiona a alguien, también a través de la imposición de manos tú puedes recibir cosas negativas para ti, es decir, te puedes contaminar, no poseer un demonio, pero sí te puedes contaminar a través de la imposición de manos. Entonces vamos a analizar un poco el tema. Quedamos ayer primera carta a los Corintios, si no estoy mal, Timoteo. Vamos a analizarla. Déjeme llego allí un momento. Timoteo, ok. Vamos a ver lo que dice Timoteo en el capítulo 5, pero antes de llegar a Timoteo capítulo 5, vamos a leer el Timoteo capítulo 14, ¿vale? Timoteo capítulo 14, capítulo 4, Timoteo capítulo 4, verso 14, ahora sí. Timoteo capítulo 4, verso 14. Dice la Escritura: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero. Ojo, oído a esto. Este es Pablo diciéndole al apóstol Timoteo, a su hijo espiritual, por así decirlo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero. Entonces note que a través de las manos, o sea, se transfiere lo que hemos dicho, dones también, ¿verdad? O sea, el Espíritu no lo hace, y hago claridad como para que usted... No es que si yo impongo manos sobre Juliano le voy a transferir dones, no. Quien hace eso es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros solo somos un instrumento, una vasija que Dios usa. En pocas palabras, nosotros somos la manguera y Dios, ¿verdad?, por así decirlo, guardando todas las distancias, simplemente es un ejemplo, es el agua, la fuente de agua que corre por la manguera. Entonces nosotros somos esa manguera que transporta el agua. Bueno, nosotros somos esos seres humanos que transportan, ¿verdad?, la presencia de Dios, y que a través de la imposición de manos Dios puede transferir a otra persona dones. Y lo estamos viendo aquí, que
un varón impone las manos y le da una profecía. Y Pablo dice, no descuidéis el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, escuche, con la imposición de las manos del presbítero. Entonces, si usted nota, el que está hablando es el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo se lo está diciendo a Timoteo. Amén. Ahora bien, vamos al capítulo 8 del libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 8. Libro de los Hechos, capítulo 8. Déjeme, llego ahí. Aquí estoy. Capítulo 8, verso 4. Vamos a tratar de leer todo el texto para entender el contexto de lo que vamos a leer. Capítulo 8, verso 4, dice la Escritura: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ojo a esto. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, era un brujo, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Se creía más brujo de los brujos. Jehová mi Dios lo reprenda. Al oír atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Bendito Dios. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaban siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria recibieron la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, en los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían conocido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían, aquí quiero llegar, oído, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Usted se pregunta, hermano, pero ¿cómo así? Si yo recibo el Espíritu Santo de Dios cuando recibo a Cristo como Señor y Salvador. Claro, claro que sí, eso es una realidad. Pero lo que está hablando el texto del contexto, lo que te está diciendo es que a través de la autoridad que ejercía Pedro, a través de la autoridad que había, Pedro podía transferir, o Dios lo usaba para transferir esa autoridad sobre ellos. ¿Cuál autoridad? El Espíritu Santo de Dios. O sea, el Espíritu Santo sobre ellos, no dentro de ellos, sobre de ellos. Entonces note lo que sucede cuando ellos imponían las manos. Oído a esto. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder. Les ofreció dinero para que le oraran y le dieran ese poder. Pero espérate un momentico, ya este brujo había creído y estaba siempre con Felipe escuchando la palabra.
Sí, pero el poder del Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Y fue necesario que Pedro viniese y orara. Ahora, ¿por qué Felipe? ¿Por qué Felipe no tenía ese poder o esa autoridad para transferir y poner las manos y que el Espíritu Santo llegase sobre esas personas con poder? Porque si tú te das cuenta, dice la Biblia que todos salieron esparcidos. ¿Y sabes quién era este Felipe? Este Felipe fue ungido para diácono y no ungido para el ministerio que estaba haciendo en el momento. Y era el evangelismo. O sea, que es necesario ser comisionado por alguien de mayor jerarquía espiritual aquí en la tierra. Amén. Es necesario, mi querido amigo, que alguien te imponga las manos y te comisione. Hermano, vamos a mirar si eso que estoy diciendo yo es mentira o es verdad. Aquí está en la palabra. Yo me someto y me sujeto por la misericordia de Dios a la Escritura. Amén. Entonces, Felipe había sido un diácono. ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde está eso, hermano? En el mismo libro de los Hechos, capítulo 6, ahí Felipe le impusieron las manos, pero lo hicieron para el diaconado. Ahora, como iba de un crecimiento espiritual, él salió huyendo y se dedicó al evangelismo, al ministerio evangelístico, que no es malo, claro que no, gloria a Dios, que es bueno, claro, pero te estoy hablando de autoridad, de transferir autoridad. Si tú te acuerdas, el mismo libro de los Hechos, capítulo 1, verso 3 hacia adelante, cuando Pedro y Juan van entrando al templo de la Hermosa, a la hora 9, 3 de la tarde, a orar, estaba un paralítico ahí y ellos, cuando iban entrando, el paralítico les pidió limosna y Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro? Pedro dijo, de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. ¿Qué tenía Pedro? Autoridad sobre y dentro de su vida. Autoridad dentro y sobre su vida. Autoridad dentro y sobre su vida. Entonces Pedro podía ejercer esa autoridad y podría transferir esa autoridad porque había sido comisionado por nuestro Padre Celestial, en este caso por Jesucristo. Amén. Entonces, si nosotros analizamos el libro de los Hechos, capítulo 13, vamos un momento al libro de los Hechos, capítulo 13, Biblia pura, lo que estamos aquí haciendo hoy. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1 hacia adelante, mire lo que dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene y Mananaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé, ¿a quién? Apártame a Bernabé y a Pablo para la obra a que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Oh, bendito sea el Cristo que alabamos y glorificamos. ¿Quién dijo apártamelos? El Espíritu Santo de Dios dijo, apártame a Bernabé y a Pablo para la obra a lo que los he llamado. Y mire lo que dice, entonces habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron, es decir, los comisionaron, los mandaron. ¿Le impusieron qué? Las manos. Entonces mire lo importante de la imposición de mano dentro de una congregación. Esto no me lo estoy inventando yo, esto está aquí en la palabra de Dios. Esto es bíblico, mi hermano. Amén. Querían que ya me habían dicho, hermanos, ¿qué pasó con la pregunta? ¿Va a quedar mocha? No, señor, eso va que va. En el nombre de Jesucristo. Entonces, ahora bien, falta algo también muy interesante. Y está
En el libro en la primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso 22. Escuche esto. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso 22, dice: y no impongáis con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecado ajeno, consérvate puro. Aleluya. Lo vuelvo a repetir. Y no impongáis con ligereza las manos a ninguno, ni participéis en pecado ajeno, consérvate puro. Mire lo que está diciendo la Biblia. No impongáis con ligereza las manos. Ahora, ¿por qué no debemos poner con ligereza las manos? Por lo que acabé de decirte, porque a través de la imposición de manos hay transferencias. Y si tú no estás preparado, imagínate tú, usted que esté medio comenzando el evangelio, ¿verdad? Está ahí, ¿cierto? Y viene un brujo, una bruja que lleva años en eso, que ha crecido de nivel espiritual diabólico, porque así como nosotros los hijos de Dios crecemos de nivel espiritual cada día, escalafonando espiritualmente cada día, así también los brujos. La diferencia es que nosotros lo hacemos para la gloria y honra de Dios, pero los brujos lo hacen para servir a Satanás, y ellos hacen ritos, ellos consumen sangre de gatos, de animales, y hasta si se le atraviesa un niño por ahí, lo sacrifican. Jehová mi Dios reprenda al diablo. Y ellos tienen sus ritos ahí en el 31 de octubre, y creo que en el mes de febrero, en este mes que viene también, son 2 años en los que ellos hacen, o sea, 2 veces al año en los que ellos hacen su rito, si no estoy mal, febrero, y seguro sí estoy que uno de esos meses es octubre. Entonces, ellos hacen esos ritos y de esa misma manera crecen jerárquicamente, espiritualmente hablando, para el mundo de las tinieblas. Y nosotros, ¿cómo crecemos espiritualmente? En la presencia de Dios, en ayuno, oración, en la intimidad, oración, ayuno, lectura de la palabra, predicando la palabra. Ahí creces espiritualmente. ¿Amén? Pero ellos pueden crecer 10 escalafón, pero con 2 que usted suba, ya con eso es más que suficiente en el nombre de Jesús para reprender toda obra del diablo, porque más poderoso es el que está en usted que el que está en el mundo. Amén. Más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano que me escuchas en esta mañana, escúcheme esto que le digo. Usted viene una persona y te dice: venga, yo quiero que ores por mí, pero esa persona trabaja brujería y hechicería. Esa persona te puede transferir a ti, si no estás preparado espiritualmente hablando, te puede transferir enfermedades, te puede transferir cosas malas, contaminación a través de la imposición de manos. ¿Por qué? Porque no estás preparado para eso. Entonces, por eso la Biblia, ¿verdad?, te dice: no impongáis manos a la ligera. No podemos imponer manos a la ligera. Toca estar preparado para hacer eso. Y aún así, estando preparado para imponer mano, tienes que esperar la voz del Espíritu Santo a que hable a tu corazón, o como Él lo sabe hacer, que te diga: impón manos. Yo soy de los que a mí me gusta orar, pero yo no soy de los que me ando regalando para orar. No, a mí la gente me dice: venga a orar, y si me dice: venga a mi casa, yo le digo: venga usted a la congregación. ¿Por qué? Porque ahí estoy jugando de local. Allí, porque es que eso es un tema mucho más profundo. Hermano, ahora sí que no entendí esa parte, explíqueme eso. Bueno, como no me gusta dejar, el tiempo, bendito Dios. Bueno, voy a decir lo último, ya, lo que acabé de soltar. ¿Por qué siempre es bueno orar en el lugar donde se predica y no en el lugar en donde vive la persona? ¿Por qué es mejor hacerlo donde se predica, o en este caso donde vive el ministro que va a orar, su casa,
o en la congregación? ¿Por qué es bueno hacerlo allá y no hacerlo en la casa de la persona? Porque tiene un contenido espiritual. Y es que los demonios se alimentan a través de la incredulidad de la gente. Y no solo eso, sino que así como usted entra a un lugar en donde se predica la palabra de Dios, usted entra a este lugar, aquí donde estamos, a esta oficina, y usted no se quiere ir. Usted dice, bueno, aquí hay algo rico, aquí hay algo que uno se siente y no se quiere ir de aquí. Pero es precisamente eso, la atmósfera, la presencia de Dios en ese lugar. ¿Amén? Ahí. Porque a través de la predicación, a través de la alabanza se abre como una, digámoslo así, una esfera o una atmósfera más bien espiritual en ese lugar. Ejemplo, para que usted me entienda mejor. ¿Usted no le ha pasado que usted va a una casa y usted dice, aquí se siente algo raro, se siente como una mala energía, ¿cierto? Entonces, exacto, eso es lo que le quiero decir. Entonces, los demonios se alimentan de todo eso, de esa fe, de la fe que usted tiene en aquello, ellos se alimentan de esa fe. Pero cuando usted saca a la persona de su lugar y lo pone en un lugar de adoración, en donde hay la adoración pura, donde hay alabanza, donde hay predicación pura, la palabra de Dios, hermano, ahí no hay fuerzas para el enemigo y ahí se va fuera en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, por cuestiones de tiempo, lamentablemente tenemos que irnos. Eso está bueno, está bueno. Decir